Bien, vámonos con el bloque 8, recursos literarios. Reactivo 59. El fragmento es una narración porque el fragmento dice así: esta exposición además estuvo en el Museo del Carmen, un espacio gubernamental del INA, el milenio visto por el arte. Es una muestra que tuve oportunidad de visitar en 2014, cuando no tenía idea de quién era Avelina Lesper, y aún entonces no me pareció una buena exposición. Pero muchos miembros del gobierno, el fallecido Rafael Tovar y de Teresa o Miguel Ángel Mancera, estuvieron presentes en la inauguración. La maestra ha estado de gira por varios estados desde entonces. En Chihuahua, el corte de listón lo haría el gobernador del estado, el ahora prófugo César Duarte. Bien, lo que tenemos que identificar es por qué podríamos decir que se trata de una narración. Y en el inciso A tenemos hace uso de tiempos verbales en pasado. En el inciso B alude a un personaje del pasado. En el inciso C menciona una secuencia o serie de acciones o hechos. Y D aborda el concepto de arte. Bueno, vamos a explicar lo siguiente. Tu respuesta correcta es el inciso A. Hace uso de tiempos verbales en pasado. Recuerda que en las narraciones el tiempo verbal por excelencia es el pasado. Sin embargo, bueno, pues en el inciso B no nos está hablando de un personaje en particular. En el inciso E, pues dice que sí menciona una secuencia de acciones o hechos, pues no, tal parecer no podemos identificar una secuencia. Y en el inciso D, en donde nos dice aborda el concepto de arte, pues en este caso no nos están hablando del arte como tal. ¿Por qué es una narración? Porque, insisto, pues se presenta, ¿no? Pues aquí el uso de los verbos en pasado, que es precisamente cuando se determina el momento en el que están sucediendo las acciones. Reactivo 60. Señala la opción en el que el copretérito describe una situación de fondo. Y aquí tendríamos que revisar dos cosas. Antes de ello, pues te voy a dar la respuesta correcta. La respuesta correcta es el inciso C. Cuando iba a subir al metro, se cerró la puerta de este. Vamos a explicar por qué. Primero te voy a decir que una situación de fondo es cuando se presenta una acción y en ese momento se va a desarrollar otra acción, ¿sale? Y por otro lado, también te voy a recordar que la terminación del copretérito es aba, ia. Entonces tú te puedes guiar. Creo que la parte más sencilla en este caso, pues es identificar el copretérito. Ahora, ya que identifiqué que se presenta esta terminación, tengo que buscar cuando se genera una situación de fondo. Repito, es el momento en el que está sucediendo una acción, pero de manera intempestiva sucede una más, ¿sale? Pasamos al reactivo 61, identifica la aposición en la siguiente oración. Napoleón, emperador de Francia, fue un gran estratega. La respuesta correcta es el inciso C, emperador de Francia, y te voy a recordar por qué. Recuerda que una posición es información adicional que se le está, pues obviamente, agregando a la oración principal. Y otro dato muy interesante u otro tip para que tú puedas identificar una posición es que esta información es, digamos, innecesaria porque pues el contenido de la oración es completa y además esta información la vamos a encontrar entre dos comas, al inicio de la posición y al final de la posición, tal y como se aprecia en el ejemplo que te presentaron. Napoleón, emperador de Francia. Fíjate que esta información, emperador de Francia, dos cosas. La primera, pues es información que se le está sumando, que se le está agregando a Napoleón, a ese sustantivo. Y por otro lado, te recuerdo que pues está pues entre dos comas, ¿no? Al inicio de esta y al final de esta. Reactivo número 62. Relaciona los tiempos verbales con sus usos en la narración. Tienes dos columnas. Del lado izquierdo tienes la columna en donde se establece el tiempo y del lado derecho tienes los usos. Bien, pues tenemos el pretérito con el número 1. Recuerda que esta pues son acciones que suceden en el pasado.
Y el número 2 es el copretérito y recuerda rápidamente, ¿cómo puedo identificar el copretérito? Pues por la terminación aba o ia. Ahora bien, en la columna derecha tenemos 4 usos, situaciones en pasado, acciones de personajes pasadas, situaciones de fondo o caracterización de un personaje. En este caso, vamos a identificar como el pretérito o pasado, el inciso A, situaciones pasadas, y el inciso B, acciones de personajes pasadas. Y el tiempo copretérito lo vamos a relacionar con el inciso C para las situaciones de fondo y el inciso D para la caracterización de un personaje. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. 1, A y B, y 2, inciso C y D. Reactivo 63 es que en tiempo están conjugados los verbos escribía y comía. Tu respuesta correcta es el inciso B, copretérito. Te recuerdo en este caso que las terminaciones propias para este tiempo verbal es aba, ia, comía, lavaba, sonreía, manejaba, bebía, etcétera, ¿sale? Sin embargo, bueno, te voy a recordar, ¿cuál es el pretérito? Recuerda que el pretérito es el pasado, que son acciones que sucedieron ya en un tiempo pasado. El pospretérito es también un tiempo verbal con la terminación iría. Por ejemplo, hablaría, dibujaría, besaría, entre otros, y el inciso D es antecopretérito. Y si recuerdas, pues estamos ante un tiempo verbal compuesto, ante la presencia del prefijo ante. Entonces, en este caso tendríamos que buscar un auxiliar, ¿no? Propio del tiempo compuesto. Y el reactivo 64. Selecciona la opción que contenga dos verbos conjugados en pretérito. Recordamos que el pretérito es el tiempo pasado. Entonces tenemos que buscar de inciso A, B, C o D, ¿cuál de estas opciones presenta verbos en pasado? Tu respuesta correcta es el inciso C. Trabajó, comentó. Sin embargo, si quieres revisamos el inciso A, comprará o jugará, ¿no? Pues está en futuro. El inciso B, camino o leo, ¿no? Pues está en presente. Y el inciso D, lavaba y bebía, te recuerdo que son terminaciones propias del copretérito. Vámonos con el reactivo 65. ¿Qué tipo de palabras están resaltadas en el texto? Esta ciudad es muy tranquila para vivir. Por eso los Fernández construyeron una casa muy grande y espaciosa. ¿Cuáles son las palabras que están resaltadas? Tranquila, grande y espaciosa. Y la respuesta correcta es el inciso B, adjetivos. Te recuerdo que los adjetivos son palabras, ¿no? O es esta categoría gramatical que nos indican alguna característica o alguna cualidad o atributo de los objetos o de los seres. Y eso es precisamente lo que tienes resaltadas en negritas. Los verbos, recordarás, indican acciones. Los sustantivos, que es el inciso C, indica, pues digamos, el nombre que le asignamos a todos los seres. Y el inciso D, los pronombres. En este caso, pues tendríamos esa partícula que sustituiría a algún nombre, como los pronombres personales, el, yo, tú, él, ella, etcétera. Los pronombres posesivos, mío, tuyo, suyo, etcétera. Reactivo número 66. Selecciona la oración que tenga un adjetivo en negritas. Recuerda que la categoría gramatical adjetivos precisamente nos permite incluir características, cualidades o atributos de los objetos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Las camisas blancas se mancharon de lodo. En este caso, el adjetivo es blancas, que es la palabra que se encuentra resaltada.
Sin embargo, en el inciso A, el profesor de historia es muy culto, lo que tenemos resaltado es un sustantivo, profesor. En el inciso C, hay que barrer los vidrios rotos del vaso. En este caso, en el inciso C, la palabra resaltada es vaso, que nuevamente pues tenemos un sustantivo. En el inciso D, quiero una taza pequeña de café, lo que tenemos resaltado es un artículo indeterminado. Reactivo 67. Completa la oración con el verbo en copretérito de indicativo. Y la oración dice así: cada día, espacio, Andrés a la misma hora hasta que cambió de trabajo. Si nosotros revisamos inciso A, B, C y D, vamos a determinar que la respuesta correcta, aquella palabra que presenta el copretérito, recuerda terminación aba, ia, es el inciso C, llegaba. Esa es tu respuesta correcta, ¿sale? Sin embargo, bueno, pues revisando las demás, el inciso A está en pasado, el inciso B en futuro y el inciso D, llegaría, está en pospretérito.